Vamos a orar al Señor. Padre, muchas gracias, Señor, por que tú estás abriendo nuestros corazones. Gracias, Padre, porque Dios, la visión, Señor, de nuestra iglesia es de familias restauradas, capacitadas, salvadas, Señor, que vayan y lleven tu palabra a toda la tierra, Señor, a los necesitados, Señor amado. Y Dios, gracias porque estás levantando familias que protegen, familias que son, Padre, de impacto, de inspiración a este mundo, Señor, a esta sociedad, amado Dios. Muchas gracias, amado Jesús, y amado Rey, que este tiempo que tú nos permites tener sea de bendición para cada uno de nosotros, Padre, sea, Señor, también de retos, Padre, para nosotros, y Dios, podamos ser bendición, Padre, a la sociedad, amado Dios. Te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén, amén. Le he titulado este tema, Padres por la prevención, familias que resguardan, ¿sí? Este tema es relacionado al drama, al canto que tuvieron los chicos, que, amados, estos temas, pues si bien a veces no se mencionan mucho aquí en la iglesia, es muy necesario hacerlo, muy importante, por lo que pues se está incrementando en estos últimos 5 años la explotación de la trata de menores sexualmente, y esto lo queremos prevenir. No sé usted, ¿verdad? Pero yo siento esta carga de prevención por todas las cosas que vemos y el sufrimiento que hay. ¿Y qué cree que nuestro país es el primer lugar de pornografía infantil? Tlaxcala es el primer estado de niños de trata de menores, y Oaxaca no se queda atrás. Tenemos el 4.º lugar en todo el país de trata de niños. Entonces es algo muy fuerte que bueno, a veces no se quiere comentar, no se quiere decir, ¿verdad? Pero que está pues muy alarmante estas noticias. Y bueno, hay muchos temas sobre la prevención de abuso sexual y prevención de la explotación sexual, pero queremos tener este tiempo para hablar sobre el abuso sexual. O sea, el prevenir es tener conocimiento de qué es el abuso sexual. Y fíjese que la Biblia nos menciona un capítulo tan drástico, uno de los capítulos más tristes, y le estamos comentando, ¿no?, con los pastores, los obreros de la iglesia, y concluíamos, o sea, Dios dejó esto escrito porque Él quiere prevenir. Él quiere que las iglesias y todas las familias podamos nosotros ser, más vale prevenir, ¿verdad? Como dicen, más vale prevenir que remediar, ¿no? Más vale, aunque Dios nos ayuda, si haya un caso de este tipo, Dios nos ayuda a restaurar, pero es muy importante, ¿verdad? Algunos que oyeron ya hace 8 días a las 11:30, pues vamos a volver a tomar este tema un poquito. En 2 de Samuel 13, sí, entonces ahí habla de un pecado muy tremendo del hijo de David, Amnón, que violó a su hermana Tamar. Y dice la Biblia, dice: aconteció después de esto, en el verso 1, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa, gracias, que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. No era un enamoramiento sano, ¿verdad? Era más bien era un pecado de lascivia ahí. Porque si ustedes ven en primera carta a los Corintios, ahí nos habla del verdadero amor, ¿verdad? Entonces sabemos que Dios no quiere que sucedan estas cosas. Dios no desea el mal para los pequeños, para los menores, para sus hijos. Dice la Biblia que si alguno le hace daño a un pequeño,
Dice, más le valiera enredarse una piedra de molino y ¿qué dice? Echarse a la mar, ¿verdad? Antes de hacerle daño a uno de sus pequeñitos. Entonces Dios ama a los niños, amados, y si nosotros tenemos ese amor por los menores, pues algo podemos hacer, o mucho podemos hacer, ¿verdad? Aquí dice que Amnón estaba angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y dice que tenía Amnón un amigo, y este malvado amigo, que era su primo, le dio la estrategia para poder llegar a tomar a Tamar, su hermana. ¿Sí? Dice el 7, y David envió a Tamar, ¿verdad? Esto fue pues también descuido, y aunque es David el que escribió los salmos, muchos de los salmos, también pudo descuidarse. Y bueno, Dios nos libra, ¿verdad? Dios nos quita toda culpa por lo que no hicimos, por pecado, por cosas que omitimos, por ser negligentes, ¿verdad? Pero Dios le perdona, ¿no?, a David. Luego ustedes ven más adelante cómo está la vida de David. Pero sin embargo, este pecado que David hizo, también ustedes lo leyeron anteriormente, de adulterio, esto le llevó a traer pecados más en su familia, desencadenó pecados en su familia, como esta situación, como su hijo Absalón, que quiso quitarle el trono, y también su hijo que hizo pecado ante el público. David lo hizo ocultas, y su hijo lo hizo en público. Entonces vemos esta situación en el verso número 16, bueno, en el 13 dice, porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Ella era virgen, y bueno, cuando se cometía una relación sexual antes del matrimonio, el varón podía casarse con ella, pero esta mujer, Tamar, quedó deshonrada porque el hombre Amnón la arrojó. Sí, la arrojó, ella se rasgó sus vestiduras. Esas vestiduras que ella traía eran de princesa, de realeza, y ella quedó en esa angustia. Ella dice en la Biblia, en el verso 16, ella respondió: no hay razón mayor mal es de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: écheme a esta fuera de aquí, y cierra atrás la puerta tras de ella. ¿Sí? Entonces esto, amados, es tan terrible que está aquí en la palabra del Señor, y Dios no lo dejó para que nosotros pudiéramos tener, o sea, pues prevención, ¿no? Entonces yo quiero decirles que algunas cifras que nos deben de llamar la atención en cuanto a estas situaciones que estamos viviendo. La UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que 10 millones de niños sufren de explotación sexual forzada en el mundo. 10 millones de niños. Y bueno, yo creo que estas cifras son un poquito atrasadas, porque estaba viendo que eran más, ¿verdad? Al año se reportan 5.4 millones de casos de abuso sexual. ¿Sí? Y 3 de cada 10 niñas de entre 13 y 15 años han sufrido de acoso sexual en la escuela, y el 75% ha sido por familiares, ¿sí? 20% por vecinos, y el 5% por un desconocido. Entonces, amados, esto pues debe de despertarnos como iglesia, amén, y de despertarnos como padres de familia, como hijos de Dios también. ¿Y qué es el abuso sexual? Es aprovecharse injustamente de una diferencia de poder para controlar a otra persona, como lo vimos aquí muy objetivamente en el drama. El abuso de menores sucede cuando una persona explota de menos de 17 años o menos, ¿sí?, a los pequeños para satisfacer sus necesidades, en el caso del abusador. Entonces, amados, también el abuso sexual consiste en cualquier actividad sexual, ya sea verbal,
visual o física en la que hace participar a un menor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la pornografía es un abuso a los pequeños. La pornografía, y le quiero decir, o así un paréntesis, si la persona está consumiendo pornografía, está viendo pornografía, ¿qué cree? Que está como, ¿cómo le dijera? Pues sí, esa demanda a estos delincuentes. ¿Sí me explico? O sea, está dándole por su lado, ¿no? Está consumiendo pornografía, entonces está aumentando más esta situación de la trata y la explotación de los niños, ¿sí? Sexualmente explotados. Entonces, bueno, y después podemos tratar de ese tema de la pornografía, que también es un abuso para los niños, ¿sí? Y bueno, trae muchos daños en el cerebro y bueno, muchas ataduras espiritualmente hablando, y sería en otra ocasión hablar sobre este tema. Ahora, las consecuencias o los síntomas. Si pueden ponerme por favor la primera diapositiva, se me estaba olvidando que tenemos ahí un poquito de material, vamos a verla. Las consecuencias, y sí, fíjese, aquí vemos, ¿verdad? Hay abuso en internet, lugares que frecuenta la posible víctima y en la propia casa, ¿sí? Entonces tenemos que tener también mucho cuidado qué es lo que están viendo, qué es lo que están enseñándole los maestros a nuestros hijos, y lugares que bueno, la víctima allí frecuenta, ¿sí? La siguiente. Tenemos aquí que los síntomas de la víctima de abuso sexual es a corto plazo, pero también pueden ser, también pueden quedar a largo plazo, ¿sí? Estos síntomas son depresión, ansiedad, baja autoestima, conductas sexuales de riesgo también, ¿sí? Otras situaciones, miedo, ¿sí? Retraimiento, tendencias suicidas. Otras situaciones puede ser hiperactividad o lo contrario, ¿no? Retraimiento. Bajo rendimiento académico, disfunciones sexuales, desconfían de otros, en su mente están reviviendo esta situación traumática. Y amados, mire, el 68% al 98% de los menores abusados es el porcentaje de los que están en la explotación sexual, ¿sí? O sea, muchos de los que están de los sobrevivientes, ¿verdad? También que vemos aquí en la explotación sexual, ellos dicen: fuimos abusados de niños. El 68 al 98% fueron abusados de las personas que están en la explotación sexual. Entonces, lo podemos prevenir, ¿verdad? Lo podemos prevenir en nuestros hogares, lo podemos prevenir como padres responsables. También hay situaciones psicológicas, vergüenza, ansiedad, ¿sí? Consumo de drogas y todas estas situaciones que nos lo presentaron ahorita en el drama, ¿verdad? Y bueno, puede extenderse a toda su vida, ¿sí? A largo plazo, cuando ya son casados, también tienen una dificultad de vinculación afectiva con sus hijos y bueno, mayor probabilidad de sufrir revictimización y también ser víctima de violencia por su pareja, ¿sí? Entonces, pues podemos nosotros prevenir, ¿verdad? Ahora, ¿me pueden poner la otra diapositiva? Hay puntos básicos para prevención del abuso de menores. Ahí lo estamos viendo, ¿sí? Para prevenir el abuso sexual con niños y niñas, número 1, enseñar el cuidado de las partes privadas del cuerpo, ¿sí?
que es lo que las partes privadas, lo que cubre el traje de baño, y la boca, sí, también la boca. Evitar el uso de secretos, ¿sí? Entrenar a decir no, ¿verdad? Gritar, enseñarles a los hijos que tienen que gritar y decir no, ¿verdad? Esta situación de riesgo es decir no, ¿verdad? Incentivar a correr del peligro y buscar a un adulto de confianza. Esto de enseñarle a nuestros hijos también sería otra plática de cómo educar sexualmente a nuestros hijos, ¿sí? De acuerdo a la edad, de acuerdo a lo que ellos están necesitando, y antes debe ser oportuna, antes de que venga el tratante. El proyecto Protégeme, por eso me traje mi playerita de Proyecto Protégeme. ¿Por qué? Porque Proyecto Protégeme es eso, prevención. Es una institución no gubernamental que trata de enseñar, de platicar, o sea, con todos, ¿verdad? A las escuelas, a diferentes instituciones. Ya gracias a Dios, Dios nos dará la oportunidad de llegar a esta zona, todas las escuelas de esta zona, para que haya cero tolerancia de explotación, ¿verdad? De abuso sexual. Entonces, para esto pues tenemos que tener una buena comunicación con nuestros hijos, para que ellos nos puedan dar todo lo que les pasa, todo lo que están sintiendo, y decirnos, ¿no? Y mire, hay que creerles a nuestros hijos cuando nos están diciendo esto. A veces decimos, no, ¿cómo crees que tu tío? ¿Cómo crees que tu primo? ¿Cómo crees que tu abuelito, verdad? ¿Por qué? Porque la gente lo niega. O sea, es tan doloroso que la gente puede negarlo y no creerlo, pero sin embargo hay que creerlo. Y mire que estos abusos muchas veces salen cuando ya están las personas adultas, ¿sí? Cuando ya son grandes es que salen estos problemas, porque entonces fueron amenazadas, les dijeron cállate, esto no debes de hablar, o las regañaron y siguieron siendo expuestas a esta situación. Y les quiero decir que nosotros tenemos pues un compromiso muy grande, primeramente como hijos de Dios, ¿verdad? De advertir, de prevenir, pero si ya está el caso, muchas veces a veces ni sabemos qué hacer, ¿sí? No sabemos qué hacer, pero lo más conveniente es avisar, ¿verdad?, a las autoridades, y decirle también al familiar que está más cerca de él, ¿verdad? Ya sea la mamá, ya sea el papá, ¿verdad? La persona que esté más cerca del menor, para advertirle, para hablarle de esto. Sí, también existe, bueno, ya vimos estos 4 puntos: enseñar, cuidar las partes privadas, evitar el uso de secretos, decir no, ¿verdad?, con firmeza, con determinación, incentivar a correr del peligro y contárselo a la persona de más confianza. Estos puntos básicos es lo que los niños están siendo enseñados ahorita, que la maestra y el pastor Josué les está enseñando a nuestros niños, para que les quede más claro a nuestros pequeños. La siguiente es de prevención de abuso sexual con el blindaje familiar que tenemos, ¿sí? Educación sexual saludable, vínculo seguro en el hogar, ¿verdad? Que tengamos esa conexión con nuestros hijos. Estudio educativo asertivo, ¿sí? Estilo educativo asertivo, ¿verdad? De una manera correcta, nosotros vamos a hablar con ellos y evitar situaciones de riesgo, ¿verdad? Muchas veces pues es que no tenemos con quién dejar al niño, a nuestros pequeños, y pues lo dejamos con alguien que creemos que es de confianza, pero mucho cuidado con todo esto, ¿verdad? Tenemos que ser así como que bien desconfiados y enseñarle a nuestros niños, ¿verdad? Me decía una pastora, me decía, mi nieta, dice, ella ya sabe, dice, la quise bañar y me dijo, no, tú no me vas a bañar, dice, yo me voy a bañar sola y tú no debes de verme y no me debes de estar aquí. Y ella se quedó, pues está bien enseñada su nieta, ¿no? Entonces esto es bien importante. A lo mejor tú tienes nietos, a lo mejor tú tienes sobrinos, ¿verdad? Entonces tenemos que advertirles y tener ese
ese contacto con nuestros pequeños y un amor, ¿verdad? Debe ser un ambiente de confianza, un ambiente de amor, de seguridad, ¿sí? No de gritos, no de herir a nuestros niños, porque pues eso les va a hacer que no nos tengan confianza, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, si ya existe, ¿verdad? Esta situación es una herida muy grande, muy profunda, y Dios quiere sanar, ¿verdad? Si ya existe, si ya hubo un problema de este tipo, la persona, como vimos en el drama, la persona, la niña, el niño puede llegar a vivir en plenitud cuando su corazón sea sanado, cuando su corazón esté restaurado por el Señor. Y hemos tenido, amados, pues muchos casos de este tipo, y Dios nos ha permitido sanar. Bueno, que Dios a través de su Espíritu Santo es el que sana, ¿verdad? Es el que restaura los corazones y el que puede dar nuevamente sentido de vida a cada pequeño, porque muchas de estas personas dicen, ya no tiene sentido mi vida, o sea, hay un vacío, una depresión muy grande en sus vidas, y se puede tratar, ¿verdad? Con todo amor. Es como remendar las redes. Yo les decía hace 8 días cómo los discípulos de Jesús estaban ahí remendando las redes, y remendar, amados, significa, ¿se acuerda alguien qué significa remendar? ¿No se acuerdan? Es buscar, ¿verdad? Diligentemente dónde está la ruptura y reparar cada espacio. O sea, buscar el origen de la ruptura de esa red, ¿verdad? Que los discípulos estaban remendando. En este caso, restaurar los corazones heridos de cualquier herida, ¿verdad? Y ahorita ya me vi a otro tema. Es estar escarbando a ver dónde está la herida de esa persona, dónde está la ruptura de esa persona, y remendarlo. Imagínense cuántas rupturas hubiera tenido las redes de los discípulos de Jesús para estar remendando poco a poco cada situación. Tú y yo tenemos que tener un ambiente de amor en nuestra casa para poder sanar los corazones de nuestros hijos, ¿sí? Y es tan importante todo esto, amados, que decía una sobreviviente de la prostitución, decía, yo pude haber evitado todo esto si me hubieran hablado de esto. Ella lo explica en su libro, ¿no? En su biografía, y tú dices, wow, o sea, pudimos haber hecho muchas cosas, pero bueno, el hubiera no existe, pero si ya está, Dios quiere reparar el daño. Sanidad del pasado, ¿sí? Si es víctima, superar la culpa, o sea, no fue tu culpa, porque lo primero que el enemigo pone a través de estos depredadores es culpa, ¿verdad? De estas personas abusadoras, ponerle culpa. Es que fue tu culpa, es que tú me provocaste, situaciones de este tipo. No es tu culpa. Esto primeramente, ¿verdad? Dios quiere que sea libre de esa culpa, validar los sentimientos sufridos, analizar la situación asimétrica, porque fue de una persona mayor, de más fuerza. Tú no pudiste hacer nada, fuiste impotente para defenderte, y bueno, darle a la persona nuevamente sentido de vida, dirigir su vida, ¿verdad? A este tremendo daño, porque imagínense cuántas personas han guardado silencio por años. Por años han guardado silencio de este tipo de abuso, y ahora decirle, estás aquí en el ahora y en el presente, perdona a esa situación, deja esos sentimientos, esas emociones de sentido de venganza o de frustración o de depresión, de intentos suicidas. Déjalo en manos del Señor, entrégate al Señor, ¿verdad? Y sé libre ahora en el presente. Tienes recursos, tienes el amor de Cristo, tienes el amor de una iglesia. Amado, nuestra iglesia debe de estar para eso, para amar, para derramar amor a los que están en esta situación. No estamos para juzgar, no estamos para criticarles, no estamos para, como aquí esta historia nos habla, ¿no? Esta mujer Tamar fue rasgada sus vestidos porque se rompió su esperanza de casarse, de tener matrimonio, porque él la arrojó, y por eso ella gritó
tan terriblemente y tan angustiantemente. Vemos aquí, luego ustedes ven que ella tomó cenizas y la esparció sobre su cabeza en señal de duelo. Y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puso su mano sobre su cabeza y se fue gritando en señal de duelo, en señal de dolor, ¿verdad? Pero sin embargo, esto fue en el Antiguo Testamento, amadas, y ella ya no podía casarse, por eso estaba en esa situación de duelo. Gracias a Dios, Dios nos permite tener su Espíritu Santo para sanar estas heridas, para liberar estos corazones y que la gente pueda ser restaurada. Usted ve, ¿verdad?, en las obras de arte, que en una obra de arte vinieron unos delincuentes, acuchillaron esa obra de arte, otras le echaron ácido a esa obra de arte. Sin embargo, vinieron los maestros, los expertos para restaurar esa obra de arte con mucho equipo, con técnicas especializadas, con equipo a lo mejor sofisticado para reparar esa obra. Y si ellos lo pueden hacer, Dios también puede hacer una restauración en estas heridas tan tremendas, porque atravesaron la frontera de esa persona, ¿sí? Entonces yo les animo en esta hora que podamos nosotros pedirle a Dios que envíe, ¿verdad?, su Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en Isaías 61, 1 al 4, nos dice la palabra de Dios. Está Joel 2, 24, 27, dice: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Amén. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Esto de la situación, amados, de este pecado, de este trauma, trae mucha vergüenza, pero dice Dios: yo voy a quitar tu vergüenza. Yo te voy a sentar a mi lado, vas a comer de mi mesa, ¿verdad? Como Mefiboset. ¿Se acuerdan de Mefiboset? Mefiboset dice la palabra de Dios que él estaba avergonzado, se sentía como un perro, dice, ¿verdad? De lo de vara allí abandonado. Sin embargo, el rey David lo llamó y le dijo: tú vas a comer de mi mesa, ¿verdad? Tú vas a estar aquí. Y se le quitó toda culpa, toda vergüenza, toda depresión a Mefiboset, ¿verdad? Ahí lo pueden ver ustedes en Primera de Samuel o Segunda de Samuel capítulo 9. No recuerdo, hermanos, pero ustedes lo buscan. Ustedes son bien inteligentes, ¿verdad? ¿Alguien lo sabe? ¿Dónde está? ¿No están los pastores? Isa, ¿te acuerdas? Bueno, ahí está, Primera o Segunda de Samuel, ¿verdad? Pero ahí está cómo, Elian, ¿te lo sabes? Cómo Dios le quita toda esa vergüenza a Mefiboset y lo restaura, ¿sí? Y está comiendo de su mesa. Eso es la restauración. Segunda de Samuel 9. Muchas gracias, Denise, doctora Denise, ¿verdad? Y amados, esto nos lleva a, pues primeramente a decirle: Señor, ayúdame, usa mi vida, ¿verdad? Lléname de tu Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Yo quiero animarles de que ahí está, bondad de David hacia Mefiboset. Es la bondad de Dios. Yo no sé, ¿verdad?, qué estás pasando tú, alguna dificultad que tú tengas en tu vida. Dice la palabra de Dios ahí, qué tremendo, dice en 2 Samuel 9, 8, dice. Bueno, vamos a leer desde el número 6, dice: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor. Una de las cosas que trae estos traumas o cualquier otra herida, amados, es temor. Y dice: no tengas temor, porque yo a la verdad
haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre de mi mesa. Fíjate lo que hay aquí: misericordia para Mefiboset. Te devolveré lo que veíamos en Joel. Te restituiré lo que el enemigo te robó. Te voy a dar gozo, te voy a dar esperanza, te voy a dar salvación. Te devolveré todas las tierras. Lo que el diablo quiso robarte, te lo devolveré, dice la palabra de Dios. Y dice: y tú comerás siempre a mi mesa. Amén. Esto, amados, es maravilloso. Es una restauración al corazón del ser humano. Cualquier herida, cualquier situación, estamos hablando de estas situaciones de abuso sexual, pero pudiera ser otra situación que tú estés viviendo. Dios hoy te llama a su mesa. Dios hoy te llama a comer de su mesa, a tener esperanza. Podrías tú decir: Señor, es que yo ya no puedo con esta carga, con esta dificultad, con esta situación que estoy viviendo. El Señor te llama a su mesa, a tener una comunión con Él. Y cuando tú le platicas a Él, y cuando tú eres sincero delante de su presencia, amados, cuando hay un derramamiento de tu corazón a su presencia, el Señor se encarga de restaurar con su Santo Espíritu. Yo les voy a invitar que se pongan de pie en esta hora. Fíjate, Mefiboset, ahí lo ustedes ven atrasito cómo se siente. Él dice aquí, ¿verdad? Estoy allí, me siento como, ya les dije, como, ¿verdad? Como un perro muerto, dice. Pero Dios nos llama a recibir su misericordia para ser restaurados. Vamos a orar por eso, amados. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. ¿Sí? Y luego vamos a orar como padres de familia, como iglesia que somos, a que Dios nos lleve a los más necesitados, a los más vulnerables. ¿Lo quiere hacer conmigo? Amén. ¿Sí? Vamos a orar al Señor. Padre precioso, muchas gracias, Dios, porque tú estás restaurando nuestro corazón, Padre. Dios, tú has dicho en tu palabra, amado Rey, que tienes misericordia, Padre, no solamente para nosotros, sino también para nuestra descendencia, amado Rey. Dios, a veces, Señor, desconocemos todos estos temas, papito, pero hoy que tú nos estás abriendo nuestro corazón y hablando, Señor, a nuestra mente, Señor Jesús, queremos poner todo esto en tus manos, Padre. Tal vez nuestros familiares, nuestros ancestros, Señor, tuvieron dificultad, quebrantos sexuales, amado Rey, y Dios, vinieron a repercutir en nuestra vida, en nuestros hijos aún, amado Rey. Queremos decirte, Padre, que hoy reconocemos, Señor, la necesidad de tu misericordia, Padre. Queremos reconocer, amado Rey, que tú, Señor, eres el Señor de nuestra vida, Padre. Dios amado, gracias, Padre, porque Dios, de alguna manera, Padre, tú estás remendando nuestro corazón. Tú estás sanando nuestro corazón, Padre. Tú estás trayendo sanidad a nuestra vida, a todo quebranto emocional, a todo quebranto de alma, a todo quebranto de sexual, Padre, a todo quebranto, Señor, por heridas, Señor, Dios, de mayores que Dios nos ofendieron injustamente, nos dañaron, nos tocaron, Señor, traspasaron nuestra frontera, Padre amado, pero hoy tenemos tu presencia en nuestro corazón. Hoy tenemos a la mano, Señor, tu misericordia, tu ungüento sanador, como dice tu palabra, Señor, que tú has venido. La unción tuya ha venido, Señor, para sanar, Padre, a los quebrantados de corazón.
para vendar a los quebrantados de corazón, para abrir puertas de cárcel, de opresiones, Padre, que estaban cerradas por causa de la depresión, por causa de la ansiedad, por causa de falta de perdón, amado Dios. Hoy tú vienes, papito precioso, a sanar los corazones, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Una de las cosas, amado, yo quiero animarte, amada, una de las cosas que nos hace libres es otorgar el perdón a la persona que nos ofendió, a la persona que nos humilló, a la persona que nos lastimó en lo más íntimo de nuestras vidas. Yo quiero animarte a que tú puedas decirle: yo perdono a esas personas o a esa persona, y puedes nombrar el nombre de la persona y soltarlo. Dios no quiso que te pasara eso. Fue el enemigo que usó a esta persona, fue la perversión, fue todas esas cosas del enemigo que quisieron dañarte, pero Dios no te quiso que pasara eso, no quiso que te pasara eso. No es culpa de Dios, no es culpa tuya. El Señor te perdona, el Señor está aquí. Si también nosotros hemos cometido a lo mejor cosas incorrectas, el Señor nos perdona, y el Señor está aquí para sanarnos, para restaurarnos. Es su Espíritu Santo el que está aquí ayudándonos para sanar toda ofensa, toda herida, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Muchas gracias, amado Rey. Muchas gracias.